una de las piezas icónicas brasileras del ritmo bossa nova, La Chica de Ipanema o Garota de Ipanema, esta vez acá con cuatro venezolanos. Quiero invitarte como siempre a que revises el enlace que está allí en la descripción, porque allí es donde vas a encontrar, aparte de mi perfil de Spotify y mis canciones, va a estar el botón donde haces clic en Tabs y consigues todas las tablaturas de todos los tutoriales que he hecho con cuatro venezolanos, además de mis redes sociales, y también vas a encontrar allí incluso algunos libros que he publicado, así que revisa ese enlace y por favor, por cierto, suscríbete al canal. El caso de La Chica de Ipanema lo trabajamos de la siguiente manera. Es netamente basado para el 4 aquí con el punteo. Ya yo les he mostrado allí los ejercicios tanto para mano izquierda como la mano derecha para que haya una digitación cómoda con el uso de cada mano y cada dedo. Suena de esta manera, ¿no? Claro, la dificultad está en colocar las otras notas apropiadas que serían de los acordes. La parte donde cuesta más distinguir qué acordes utilizar es la parte que sería la segunda parte que sería esta, ¿no? Yo los saqué de esta manera, lo que sería un si bemol mayor 7. Esto sería un do sostenido. Tenemos aquí do mayor 7, luego re mayor 7 y luego regresa al tono original que es la. Si menor. Y en esta segunda vuelta de la canción la trabajo desde acá con solamente la melodía. Con estas dos cuerdas, con la tercera y la cuarta cuerda. Claro, pasa lo siguiente. Aquí yo le aplico el ritmo con la mano, entonces aquí estaría aplicando lo que ya dije en los otros videos, que sería la técnica de silenciar cuerdas o técnica del muteo, porque si yo hago esto, si le hago con la mano tipo punteo, ok, ubico la cuerda directamente y sueno la nota, pero si aplico toda la mano derecha y no tapo aquí las cuerdas que debo silenciar, va a sonar así. Eso no sirve, tiene que ser así. Vamos a ver la melodía aquí. Muteo con la mano izquierda o silenciar cuerdas con la mano izquierda. Silenciar las cuerdas que no vas a sonar, que no forman parte de la melodía. En la tablatura que te dejo allí está identificada la melodía con la postura, la posición correcta. Sin embargo, debes saber cómo con la mano derecha hacer el ritmo, del cual ya vamos a hablar, y con la mano izquierda cómo silenciar las otras cuerdas. Eso para volver otra vez, esa canción se puede repetir 2, 3 veces según lo que sería la letra y la estrofa, ¿no? O si estás en un sitio donde amerita desarrollarla y alargarla un poco, ¿no? El ritmo sabemos que es bossa nova. Vamos a hacerlo un poco más lento. Fíjate que es otro tipo de acordes. En la música venezolana y en la música del pop natural tú te encuentras con la mayor. Fiesta en el Orsa, la mayor. Pero aquí es la mayor 7 o la mayor séptima. Hay que saber, hay que practicar muy bien esta parte del ritmo, porque aquí tienes que agregarle la melodía llevando el ritmo, y eso es un trabajo que te exige disciplina y sincronización.
Por eso es que yo siempre en la tablatura te coloco allí la melodía, para que tú después que saques la melodía, tú vayas ejercitando muy lentamente hasta que sincronices eso con el ritmo. ¿Por qué? Porque tú después de la melodía tratas de llegar a distinguir los acordes. ¿Okay? Esos acordes están allí. Yo en la tablatura te coloqué las posiciones para que tengas allí los acordes. Pero trata por tus propios medios de distinguirlos un poco. Y después que distingues los acordes, pasas al ritmo. De hecho, cuando aplico el ritmo con la mano y el rasgueo, definitivamente que el 4 hace que no parezca tanto un bossa nova, ¿no? Si lo tocas así no vas a distinguir que es un bossa nova. Por eso lo dejo para la segunda vuelta cuando hago esto, ¿no? Claro, la melodía y las notas de esta melodía calzan perfectamente en lo que es el pulso que da el acento del ritmo bossa nova en este caso. Fíjate que esta parte también la puedes hacer punteada. La chica de Ipanema. Ahí está el video para que observen cómo de forma bastante puntual ejecuto esta canción. Recuerda el enlace en la descripción. Visitas mi perfil de Spotify porque pronto voy a estar hablando de mis canciones. Visita también allí las listas de reproducción que tengo, las listas de reproducción aquí en mi canal. Hay una lista nueva de algunos videos que tenía por allí que se llama Discovery Strings, donde yo antes solía mostrar instrumentos musicales exóticos, algo así como que descubriendo cuerdas, quise darle ese nombre. Y voy a agregar unos videos que conseguí recientemente de algunos de esos instrumentos para que también te entretengas viendo esas listas. Sobre todo haz clic en mi perfil de Spotify porque también voy a estar hablando de mis canciones, de todo ese lote de canciones que he hecho en los últimos 20 años y sobre qué tratan. Además te encuentras allí mis redes sociales, por supuesto las tablaturas de estos tutoriales con el 4 y también algunos libros que estoy ofreciendo. Así que nos vemos.